Hola, ¿qué tal a todos? Dios me los bendiga, la Virgen ruegue por todos ustedes, en el nombre de Jesús. ¿Saben por qué están esa imagen ahí? ¿Por qué están esas manos juntas? ¿Por qué los católicos rezamos y le enseñamos a nuestros hijos a rezar con las manos juntas? Aquí un versículo de la Biblia. Mateo 10:39. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida a causa de mí, la hallará. Es por esto que la Iglesia Católica dice que parte de la culpa de la caída del Imperio Romano es culpa de la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica evangelizó a los romanos y los romanos ya no querían. Entonces los romanos fueron cogiendo conciencia de que hay un Dios que todo lo ve, de que, bueno, lo que sabemos todos nosotros. Entonces ellos dejaron de matar. Y ellos ya profesaban la fe en Cristo. Te estoy hablando antes de la Biblia, sigo por los protestantes que están aquí. Todo esto es antes de la Biblia. Entonces, como los romanos querían o se sentían dioses, ellos querían que todo el mundo rindiera culto a sus dioses. Pero con esta cita que les acabo de leer, se dan cuenta, esta cita de Mateo 10:39, que el que pierda la vida por Cristo la ganará. Entonces, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque si estuviéramos hoy en día en la época de estos que querían hacer toda la fuerza con nosotros los católicos, ¿qué pasaría? A mí me obligarían o a ti te obligarían a profesar la fe de ellos, a arrodillarte y a rendir culto a sus dioses paganos, a hacer una adoración a sus dioses. Y pues obviamente nos negaríamos. ¿Cuál sería nuestra paga? La muerte. Ellos nos matarían. Y nos matarían, pues ellos tenían el coliseo donde sacaban los leones, bueno, todas esas cosas. ¿Y qué empezó a pasar? Lo que pasó con los mártires católicos, que los mártires iban gustosos a morir por Cristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que si iban a morir por Cristo, iban a ganar la vida eterna. Iban a ganar la vida eterna. Por lo cual, al principio, obvio, los primeros cristianos, claro, difícil. Pero después que fueron cogiendo más conciencia, los cristianos pues iban a morir por gusto por Cristo. Iban a morir por gusto por Cristo. Entonces, eh, a los romanos eso ya no les gustaba porque no se defendían. Ellos estaban ahí esperando la muerte, orando y pidiéndole a Dios. Entonces, eso no les gustaba a ellos, entonces eso ya no era espectáculo. Eh, entonces, bueno, poco a poco esto fue terminando y la gente iba gozosa a morir por Cristo. Entonces, mire cómo tienen las manos. Entonces, volvemos a la imagen del principio. Cuando iban a ser sacrificados, ellos llevaban las manos atadas o llevaban las manos así y ellos iban orando. Entonces los cristianos que los veían desde afuera veían a los próximos santos que oraban de esa manera. Pero no era por eso, era porque iban, o algunos iban amarrados, ¿no? O iban amarrados. Entonces ellos llevaban las manos juntas e iban orándole y pidiéndole a Dios y a Jesús, orando. Pues por lo general en ese tiempo tiene que ser el Padre Nuestro, que estaban rezando el Padre Nuestro mientras iban a ser sacrificados. Entonces ellos llevan las manos juntas y entonces los cristianos que estaban fuera veían que esos próximos que iban a ser sacrificados llevan las manos juntas. Y desde ahí empezó la tradición de rezar con las manos juntas. Una bonita historia. Aquí les quiero dejar esta bonita historia. También desde esta época se pide
intercesión de los santos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un obispo, un sacerdote, tenía un conflicto con algún fiel, ¿no? Tenía algún conflicto. Entonces, la persona que tenía el conflicto con el sacerdote iba y le decía a una de esas personas que iba a ser sacrificadas en la cárcel, les decía, mira que tengo un problema con el obispo o con el sacerdote, ¿usted qué me puede ayudar? Y entonces el que estaba preso escribía una carta pidiéndole el favor que escuchara pues al afectado para que el afectado pues tuviera perdón. Porque como Jesús dijo, ¿cuántas veces hay que perdonar? 70 veces 7. Y perdonar pues eso significa perdonar siempre. Entonces los sacerdotes y los obispos, como sabían que esa persona iba a ser sacrificada por el amor de Cristo, sabían que esa persona iba a ser salva. Entonces los sacerdotes y los obispos, hasta ahí les llegaba su rango, hasta ahí les llegaba su rango. Entonces atendían a la persona, todo por la carta que le enviaba el preso que próximamente iba a ser sacrificado. Entonces desde ahí también venían los intercesores. Óigame bien, intercesores. No mediador, porque mediador es solo Jesús. Intercesor es el que nos ayuda, el que también nos ayuda. Entonces desde ahí viene esa tradición de la Iglesia Católica. Bueno, y es de antes también, ¿no? Pero este es un muy buen ejemplo de la intercesión. Porque intercesión también la encontramos en la Biblia, en otros pasajes que más adelante lo miraremos. Entonces esto quería mostrarles. Bueno, y entonces aquí les voy a dejar un disco muy bonito. Recuerden que les voy a dejar el enlace del canal de YouTube de los artistas católicos que voy encontrando para que ustedes los apoyen y vayan escuchando su música. Ellos son Some by Four. Aquí los dejo con un poquito del disco. Si lo quieren escuchar completo, vayan a su canal, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Dios les bendiga. La Santísima Virgen ruega por ustedes. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que Jesús ore por Hay una sangre que corre fuerte por mis venas y enamorado en pan y vino. Y le he jurado mi destino porque yo, católico soy de sacramentos, de vela en mano y procesión. Católico soy.